Listo, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas. Espero todo muy bien. Si me pueden ver, por favor, avísenme si pueden escucharme incluso. Espero todo de maravilla. Se está grabando este webinar. Así es que ahorita somos pocos, pero también lo vas a poder disfrutar en YouTube más al ratito cuando subamos y terminemos este webinar. Bienvenidísimas, bienvenidos a todos ustedes que nos están viendo en cualquier lado del mundo, en cualquier lado, de cualquier parte de México. Yo soy Manuel, soy fundador de Lungo, soy asesor de inversiones también y me dedico a ayudarte a ti a invertir y ahorrar para tu retiro. Y el webinar de hoy, pues justamente va a hablar justamente de eso y lo más importante, la batalla del siglo, Scandia versus Allianz versus GBM. ¿Cuál es el mejor plan para mi retiro? En esta ocasión, si bien Scandia, Allianz y GBM tienen distintos portafolios de inversión para distintos objetivos en particular, hoy en día vamos a hablar única y exclusivamente sobre el ahorro o inversión para el retiro. ¿Cuál de estas tres empresas son las mejores para ti con base en lo que tú llegas a necesitar, en lo que, en cuanto a presupuesto, en cuanto a perfil de inversión, en cuanto a conocimiento incluso de finanzas personales y de inversiones? Así es que vamos a darle, no perdamos más tiempo. Y pues bueno, pero vamos a hacer una cosa. Lo primero, tenemos que explicar pues claramente por qué te estamos dando esta plática. Evidentemente hay una razón atrás del por qué también existen estos productos de inversión. Y la razón más importante, vaya, de esto es precisamente la pregunta de, pues, ¿a quién le corresponde nuestro retiro? Y hay tres variables. Está el gobierno, están las empresas y estamos nosotros. Al final de cuentas, la responsabilidad del retiro de, pues, nosotros como mexicanos, si bien es totalmente al 100% nuestra responsabilidad, sin embargo, sí consideramos que las empresas y el gobierno tienen mucho que aportar, tienen mucho que ayudar. Y es por eso que, de hecho, se hizo la nueva ley del SAR hace 2 años, me parece que salió. Pero bueno, al final de cuentas, nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, prepararnos para el retiro, pero sin duda la ayuda por parte del gobierno y por parte de las empresas, pues es un gran hándicap que podemos tener. Y pues bueno, existen dos leyes actualmente en México, dos leyes del trabajo que pues siguen vigentes, la cual prácticamente nos permiten a nosotros poder recibir o no una pensión. Pero voy a dejar en esta ocasión que nos lo platique Daniel Diturbide en este video. Entonces es que corre cámara. ¿De qué estamos hablando exactamente? El régimen actual de pensiones del IMSS se divide en dos esquemas, 1973 y 1997. Vamos a explicar el 1973. Esta modalidad aplica para quienes empezaron a cotizar en el Seguro Social antes del 1 de julio de 1997. La ley del IMSS establece un mínimo de 500 semanas cotizadas, es decir, 10 años de trabajo, para así poder solicitar una pensión. En el régimen de 1973, usted se puede jubilar a los 65 años de edad, o se podía jubilar, mejor dicho, y obtener el 100% del salario promedio de los últimos 5 años antes del retiro. Si buscan pensionarse entre los 60 y 64 años de edad, la pensión sería un porcentaje que va entre el 75 y el 95% del salario promedio de los últimos 5 años. Con el esquema de 1973, el trabajador recibe una pensión vitalicia con cargo al erario. Vamos al segundo régimen, al de 1997. El 1 de julio de ese año, 1997, entró en vigor una reforma a la Ley del Seguro Social que estableció, pues eso, un nuevo modelo para pensionarse que es el vigente hoy en día. El esquema de 1997 señala que el tope para calcular la pensión es de 25 veces el salario mínimo hasta el límite de lo ahorrado en la Afore. Es decir, quienes empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 se van a pensionar con Afore y percibirán un ingreso hasta que la cuenta individual de su Afore tenga fondos. Pensionarse en el régimen 1997 requiere un mínimo de 1.250 semanas cotizadas en el IMSS, es decir, un equivalente a 25 años de trabajo. En ambos casos hay que mencionar que si durante el tiempo de la vida laboral no se cotizó en el IMSS, se puede requerir más tiempo de trabajo. Las pensiones se calculan con relación a las semanas cotizadas. Listo, pues bueno, es prácticamente lo que nos está explicando Daniel Iturbide, son las dos regímenes
del trabajo. Si no le entendiste, no te preocupes, te lo voy a volver a explicar y cómo es que necesitas tú, o qué documentos o qué pasos necesitas para poderte pensionar o jubilar con estas dos leyes. Número uno, el régimen del 73. Pues bueno, seguramente si tú tienes entre 25 y llegando a los 40 años, no, incluso todos los de 45 años, tienen padres que se jubilaron o se pensionaron o están por pensionarse, si siguen trabajando, por esta ley, que es la ley del 73. Entonces, ¿qué es lo que funciona o cómo funciona esta ley? Bueno, de entrada necesitas dejar de trabajar por lo menos mínimo a los 60 años. Eso se le llama jubilación por cesantía. Superando los 60 años, tenemos jubilación por cesantía y vejez. Por lo tanto, lo que hace el gobierno es que te va repartiendo, si tú te jubilas o te pensionas a los 75 años, pues entonces te va a dar el 75% de lo que te corresponde del total. Es decir, aquellas personas que se jubilen o que les toca la oportunidad de pensionarse y jubilarse con esta opción o con este régimen, entonces mi sugerencia es esperarse hasta los 65 años para jubilarse, pensionarse, porque así van a recibir el 100% de su pensión. También por lo menos requieren de 500 semanas cotizadas. 500 semanas cotizadas son más o menos 10 años. Entonces, no es tanto tiempo lo que se requiere para poder tener o gozar de esta pensión. Obviamente, si tú te quieres pensionar por esto, requieres no tener relación laboral y el cálculo de la pensión es promedio de los últimos 5 años de trayectoria laboral, el promedio de tu sueldo. Es decir, si tú ganabas, por decir algo, unos 100,000 pesos cuando tenías 55 años y a los 60 todavía no te quieres pensionar ni jubilar, te quieres esperar hasta los 65 años. Y si antes ganabas 100,000 pesos y ahora vas a ganar 50,000, pues el promedio de 50,000 en los últimos 5 años, si fuera constante, pues va a ser de 50,000. Entonces es con eso que te vas a pensionar. Obviamente tienes más dinero, puedes sacar más dinero y esto a través del retiro del SAR 97, Infonavit 97 y SAR Infonavit 92 y SAR IMSS 92, que es pues, justamente o sea, SAR 97, Infonavit 97 es cuando arranca el tema del Afore. Y tú puedes calcular, de hecho, tu pensión en esta calculadora. Si buscas consar.gov.mx, te lleva pues prácticamente a la calculadora de los trabajadores del IMSS. Ups, perdón, me fui a la del 73, digo a la del 97. Si tú te metes a tspi.ims.gov.mx, va a salir esta simulación de pensión. Entonces aquí tú puedes ir poniendo, pues, cuándo fue que empezaste a trabajar, en qué año ingresaste al IMSS, y te va a ir, sigue las instrucciones y te va a ir sacando, pues, justamente cuánto puedes llegar a pensionarte. Lo máximo con lo que te puedes llegar a pensionar con esta ley o con este régimen es hasta hoy en día ya son como cerca de 70,000 pesos porque pues obviamente la inflación ha subido, el total antes de la ley del SAR que salió hace 2 años era de 50 y tantos mil pesos, ahorita por el tema de inflación pues ha subido. Entonces, si tú no, o más bien como yo sé que esta es el régimen en el que yo pertenezco, bueno, si tú empezaste a trabajar antes de 1997 y te registraste en el IMSS antes de ese año, pues este es tu régimen. El segundo régimen es del 97 y es que lamentablemente ahí es donde a nosotros nos toca trabajar muchísimo más para pues poder tener una mejor pensión. El tema es que requerimos de 65 años de edad mínima para podernos pensionar o jubilar. En esta ocasión requerimos 1,000 semanas cotizadas, para el siguiente año ya van a ser 750, ya no va a ser tanto. Obviamente requerimos sin relación laboral, pero el cálculo no va a ser sobre tu sueldo, sino lo que tengas en total en tu Afore, completamente distinto. Y si tú estuviste en el 92, trabajando y luego ya no trabajaste, luego te inscribiste en el régimen del 97, pues te toca SAR Infonavit 92 y SAR IMSS 92. Si tú quieres calcular tu pensión, te puedes ir a la consar.gov.mx y pues vamos a ver un ejercicio. Supongamos que tienes tu Afore en Sura, que es
una de las Afores con la que nosotros trabajamos, y pones tu sueldo base actual. Vamos a suponer que tienes 25,000 pesos mensuales brutos, y de saldo actual en tu Afore, pues tienes como 100,000. Vamos a poner este como ejemplo. En este caso, vamos a dejar que eres mujer como ejemplo, y que naciste, vamos a poner mi fecha de nacimiento, 16 del 02 de 1990, y que yo me afilié a los 18 años, es decir, yo me afilié en el 2008. Semanas cotizadas, actualmente, ¿cuántas tengo? Bueno, si yo me afilié en el 2008, simplemente habría que sacar rápidamente un cálculo, sacas tu calculadora, y pues bueno, si yo ahorita estoy trabajando en 2023 y empecé en el 2008, pues entonces ya tengo 15 años trabajados. Esos 15 años los tienes que multiplicar por 52, porque son 52 semanas en cada año. Entonces yo ya tengo 780 semanas trabajadas o cotizadas. El rendimiento real de la Afore vamos a poner el máximo, porque lo que quiero es justamente ver el peor escenario. Vamos a suponer que esta Afore me está pagando lo menos posible. ¿Y en qué edad deseo retirarme? Pues vamos a ponernos en el 65. Vamos a calcular entonces. Significa que yo me voy a pensionar, jubilar, con 14,000 pesos mensuales si yo siguiera así. Evidentemente, mi salario base mensual, pues lamentablemente es mucho mayor a mi pensión mensual estimada, por lo que lamentablemente tenemos que encontrar una solución para poder llegar al objetivo. Vamos a suponer que yo sigo ganando 25,000 pesos mensuales brutos, y por lo tanto, al momento de que yo deseo jubilarme, deseo pensionarme, pues me van a dar 14,000 pesos mensuales, 15,000 pesos mensuales, realmente son 14,929, y pues eso no alcanza para cubrir el cuánto o por cuánto yo he trabajado, no alcanza a cubrir mi estilo de vida. Por lo tanto, requerimos entonces pues encontrar una solución, y ahí pues es donde vienen los PPRs. La pregunta es, pues, ¿de quién es la culpa? Todo esto que está pasando, esta nueva ley que hubo, el tema de las Afores, los nuevos regímenes, ¿de quién es culpa? Bueno, realmente no es culpa ni del gobierno, ni del COVID, ni del neoliberalismo, no, es culpa realmente del mismo ser humano. Y es que antes, en los 60, 50, la gente tenía más hijos, y hoy cada vez menos. O más bien cada vez más, la gente tiene menos hijos. Y aquí está la pirámide poblacional de México. Fíjense, si arrancamos en el 66, fíjense cómo es que nosotros nacíamos de 0 a 4 años, estos hombres, estas mujeres, la base de la pirámide era enorme. Realmente había 4,268,000 hombres en ese entonces naciendo, y solamente 83,000 personas mayores de 80 años. Hablando de hombres, de mujeres había 97,000, y de mujeres estaban naciendo 4,162,000. Entonces, si le ponemos play, fíjate cómo poco a poco va cerrando esa pirámide poblacional. Cada vez aquí abajo se va haciendo cada vez más delgada y más delgada y más delgada y más delgada, y obviamente eso ha implicado que las personas que están aquí naciendo, que ya conforme pasa el tiempo ya se encuentran de este lado, pues hay menos personas trabajando ya que puedan pagar impuestos, y que esos impuestos se vayan a pagar las pensiones. Es un tema complejo que no solamente está sucediendo en Latinoamérica, sino también está sucediendo en Europa y en Asia. Hoy en día ya China, no sé si recuerdas, hace muchos años, China prohibía tener hijos, prohibía tener más de 2 o 3 hijos, no tengo el dato exactamente, pero te prohibía tenerlos. Hoy en día ya China ya está urgida de que las familias tengan hijos, porque les está empezando a pasar esto, y ellos ya vieron en el largo plazo, creo que la regamos, creo que nos equivocamos a hacer eso, y pues bueno, necesitamos que la gente pues tenga cada vez más hijos, ¿ok? Por eso es prácticamente que está pasando esto. Entonces, ahora sí, vamos a darle crán al alacrán, y pues, ¿por qué existe el PPR? La verdad es que ya no me voy a meter en el tema de que la Afore, el PPR, qué otras soluciones para el retiro. No, nos vamos a meter de lleno a los PPRs, es decir, al plan de pensión para el retiro,
o plan privado de retiro, o plan individual de retiro, o ahorro privado de retiro, como quieras llamarle. Prácticamente les decimos PPR para los cuates. Y pues vamos a empezar con Scandia. Si tú eres fiel seguidor de nuestros videos, vas a encontrar mucho en YouTube sobre Scandia, sobre Allianz. Y justo a mí particularmente me gusta mucho esta empresa, pero vamos a hacer lo más neutrales posible. Te voy a platicar de Scandia. Scandia tiene un contrato que se llama CREA. Ese contrato tiene el componente de ahorro e inversión más un seguro de vida. Recuerda, si has también estado escuchando nuestros videos en YouTube o nos sigues en Instagram, habrás escuchado seguramente que siempre decimos los seguros de vida son más caros que los contratos de ahorro e inversión mismos. ¿Por qué? Porque tienes que pagar una suma asegurada, tienes que pagar, obviamente, en caso de que tú fallezcas, pues ese beneficio para tus beneficiarios, valga la redundancia, de que vales más muerto que vivo. Entonces, pues tienes que generar ese pago. Obviamente, tener un seguro es bueno porque no desamparas a aquellas personas que dependen económicamente de ti. Sin embargo, pues es más caro, tienes que tomar en cuenta ello. Y eso se supone, o bueno, no se supone, y eso, la consecuencia de eso más bien, es que tengas menos rendimiento. ¿Por qué? Porque tienes que pagar una prima. Por lo tanto, Scandia, si bien no es una aseguradora como tal, vaya, sí lo es porque te da una suma asegurada, pero su objetivo no es competir en el mercado de las aseguradoras contra New York Life o contra MetLife o contra Insignia Life o contra GNP. El mercado, o más bien Scandia, lo que quiere es poderle dar a sus clientes inversionistas un componente de seguro de vida, como vamos a decirlo, un bono, como un regalo que Scandia te da, que claramente no es un regalo porque tienes que pagar por ello. Entonces es un contrato donde tienes el componente de ahorro e inversión más el seguro de vida. El siguiente punto es el costo de administración. Como bien te comenté, tienes ese seguro de vida, tienes una suma asegurada. Por lo tanto, pues tienes que pagar dicha suma asegurada. Por lo tanto, el costo administrativo es sobre el total del saldo. Es decir, de lo que estás ahorrando más el rendimiento que tú tengas. Y se compone de la siguiente manera. El 2% del costo administrativo anual es anual. Recuerden que todos los costos y rendimientos que vamos a decir a continuación nos estamos refiriendo a anual. Entonces, es el 2% anual, es decir, el 0.1660 y fracción mensual, y 7.5 más anuales, que más o menos son como 800 pesos. Esto es al año contrato. Es decir, que ya de trancazo, si tú, por ejemplo, estás abriendo un CREA de Scandia, pues estás teniendo que pagar por lo menos unos 800 pesos el primer año y estás teniendo el 2% del costo administrativo. Obviamente no conviene, que ese es el siguiente punto, ya no conviene tanto invertirlo en CETES o en UDIs porque el costo administrativo es muy alto. Entonces, en el muy largo plazo no vas a tener, pues finalmente un rendimiento tan alto, e incluso el costo se puede estar comiendo poquito a poquito el total de tu cuenta. No estoy diciendo tampoco que vayas a tener pérdidas con esto, sin embargo, pues quizá no valga la pena no invertir, en este caso en el CREA, no invertir en CETES, no invertir en UDIs. Entonces, ¿cómo se invierte en Scandia? Scandia, de hecho, tiene 5 portafolios. Tú puedes escoger el que quieras. Los puedes cambiar también cuando quieras, sin necesidad de un costo adicional. Lo puedes hacer también a través de tu asesor o tú mismo lo puedes hacer a través de un correo electrónico directamente con Scandia. Los portafolios que tiene son el estabilidad, el cual se compone de 80% en CETES. Vaya, son fondos de inversión. Entonces, esos fondos de inversión son 80% CETES y lo demás son en acciones nacionales. El portafolio moderado se compone por el 60% en CETES y lo restante en acciones nacionales también. Creo que ya empieza aquí a haber un poco de acciones internacionales. Habría que ver ya el portafolio, pero me parece que es mayor el número de acciones nacionales. Recuerden que si ya estamos metiendo acciones internacionales como acciones en Estados Unidos o fondos de inversión en Estados Unidos, aquí entonces ya también está dentro de esta valorización del fondo el tema del tipo de cambio. Hay que tenerlo en cuenta. Moderado dólar es el siguiente portafolio.
Y este sí es 100% en acciones internacionales y bonos del Tesoro en Estados Unidos. No es extraño que en este año el portafolio moderado dólares esté negativo. ¿Por qué? Porque tenemos un peso mexicano muy fuerte que estamos teniendo gracias a, pues obviamente las remesas, la tasa de interés, pues obviamente afecta positivamente al peso mexicano. Y obviamente esto hace que los capitales golondrinos pues quieran venir a comprar CETES por acá. Y para comprar un CETE requieres de pesos. Entonces, pues claramente tienes un tipo de cambio bastante, un peso bastante fuerte. El siguiente portafolio es el dinámico, que tiene CETES al 50% de los restantes, ya empieza a haber acciones en Estados Unidos y acciones nacionales. Y el siguiente portafolio es el especulativo, este ya son CETES al 40% y los restantes en acciones nacionales e internacionales. Si yo invertiría, bueno, no es que si yo invertiría, yo tengo mi contrato con Scandia, no es un PPR, pero yo tengo un contrato de Scandia a largo plazo, yo lo tengo en especulativo al 100%. ¿Por qué? Porque el costo administrativo es alto, por lo tanto yo necesito que los rendimientos sean lo máximo posible, sin importar que en algunos años tengamos minusvalías, no me importa, porque es un contrato a largo plazo. Lo mismo te digo a ti, no te debería de importar mucho si hay minusvalías en algunos años, porque es un contrato de muy largo plazo, ¿ok? Y más cuando estamos hablando para el tema de retiro. Entonces yo lo invertiría en especulativos, si yo invertiría en, bueno, hablando ya en términos generales, si yo invertiría en Scandia, invertiría en este portafolio. Los fondos de inversión, algo muy importante y es lo que me gusta mucho de Scandia, es que los fondos de inversión son públicos, es decir, tú puedes acceder a morningstar.com y puedes prácticamente buscar los fondos de inversión de Scandia. De hecho, te lo voy a mostrar. Si tú te metes rápidamente, vamos a meternos a morningstar.com. Ah, mira, justo está aquí abajito. Vamos a ver. Morningstar.com.mx y te vas para acá y tú buscas, por ejemplo, SKRBST, que es el Fondo de Inversión Internacional de Scandia. SK, pues significa obviamente Scandia, RB, renta variable, ST, strategy. Y eso significa, bueno, strategy en inglés, estrategia. Si nos vamos a rendimiento, hoy en día, pues el año pasado tuvimos una minusvalía del 24% y hoy apenas ya nos estamos empezando a recuperar del año pasado. Entonces, en los últimos 10 años pues, tiene un rendimiento del 5.72% y ¿qué tiene de cartera? Bueno, dentro del fondo o dentro de la pancita del fondo, pues tienes acciones de Estados Unidos, mira, justo aquí está, materiales básicos, consumo cíclico, servicios financieros, inmobiliario, etcétera. Y pues aquí están todos los fondos en los que inviertes. Inviertes en ETFs también a través de Scan. Entonces, pues bastante interesante. Pero obviamente esto le sube un costo, ¿no? Por eso esta cantidad, el tema del costo administrativo con Scandia. Lo que me gusta del contrato de Scandia, el CREA, es que tiene un ahorro comprometido a 10 años, sí, o sea, por lo menos tienes que estar invirtiendo. Vaya, puedes abrir tu contrato de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años hasta 25 años, pero si lo abres de menos de 10 años, es un ahorro comprometido, sí o sí, no puedes retirar. A partir de 10 años en adelante, tú ya puedes decidir si quieres cancelar o no el contrato, si no te gustaron los rendimientos, o a lo mejor si quieres moverte a otro PPR, por ejemplo, puedes hacerlo, puedes moverte de PPR a PPR. Si tienes un PPR en GNP y lo quieres mover a Scandia, lo puedes hacer, o de Scandia a Allianz, o de Scandia a donde sea, pero siempre tiene que ser entre PPRs. Recuerda mucho eso, porque si tú haces un retiro de cualquier PPR, o sea, de cualquier plan para el retiro, todas las empresas te van a retener un 25% por impuestos, porque recuerda que es un tema deducible. Eso ya lo hemos visto muchísimo en nuestros videos. Si tienes alguna duda respecto al tema de los deducibles, métete a lungo.com o métete a nuestro canal de YouTube o de Instagram y ahí vas a encontrar el tema de los deducibles. Pero regresando al tema del ahorro comprometido, este tiene un ahorro adicional que no es PPR, por lo tanto tú puedes meter y sacar dinero de este contrato cuando quieras. Por eso me gusta mucho este contrato, porque si bien está concentrado en dos canastitas, en donde la primera es el comprometido y es el enfocado y es el que estás apostándole para que gane mucho dinero en el largo plazo, el otro es como para mantenerte de, pues mira, a lo mejor yo quiero irme de vacaciones el siguiente año y pues aparte de lo que ya estoy ahorrando en el comprometido, quiero ahorrar en el adicional pues unos 500 pesos más o 1000 pesos más y los voy a retirar dentro de 6, 3, 4 meses, yo qué sé, ¿no? Entonces puedes ir ahí jugando con
con eso. Vámonos con el siguiente, que es el Allianz. De hecho, por ahí creo que en el Money Fest del año pasado está, me parece que no me acuerdo quién fue, la verdad es que no quiero ni siquiera decir nombres, pero escuché que o el de cultura financiera o escuché que el Lago de los Business, uno de ellos, no me acuerdo quién fue, pido una disculpa, comentó que el mejor PPR de México hoy en día es el de Allianz. Y la respuesta que yo tengo de eso pues es que la verdad sí, y voy a explicar por qué. Es un contrato de ahorro e inversión en un fideicomiso. Ojo aquí, si bien Allianz es una aseguradora, pues también tiene un tema de operadora de fondos porque ellos mismos crean fondos espejo. Ahorita voy a explicar eso. Pero la realidad es que este contrato no tiene una suma asegurada. No funciona como Scandia, por ejemplo, que te da un beneficio y se cuelga y pues de una suma asegurada, vamos a decirlo así, y de ese bono que te puede dar a lo mejor Scandia y que en caso de que fallezcas, pues te otorgan ese dinero. Acá no. Acá si tú falleces, claro, tienes beneficiarios, pero solamente te van a dar lo que habías ahorrado más tu rendimiento y pues prácticamente eso. Y las gracias, ¿no? Claramente que para entonces cuando fallezcas, pues no van a valer de absolutamente nada. Pero bueno, el costo administrativo ese sí ya cambia porque es sobre el monto ahorrado. Eso es muy importante. Hay que definir, hay que tener bien claras las diferencias entre un contrato y otro. Scandia, por ejemplo, cobra sobre el saldo total. Allianz cobra sobre el monto ahorrado, es decir, que los rendimientos son completamente tuyos. Es por eso que al inicio del contrato puedes tener o puedes estar viendo en tu estado de cuenta o en tu portal que el costo es muy alto. Y es que sí, al inicio del contrato los costos tienden a ser muy altos. Pero conforme pasa el tiempo, como es un contrato que va para el retiro, como es un PPR, poco a poquito ese monto, ese costo anual, ese costo de administración puede bajar al 1.8% o incluso hasta el 1.2% de costo administrativo anual. Esto depende obviamente de cuánto estés invirtiendo mensualmente. Si inviertes el mínimo, que son 1,500 pesos, pues sí te va a quedar en el 1.8%, pero si inviertes a partir de 5,000 pesos en adelante mensuales, ya te va a quedar al 1.5, 1.4 y va a ir bajando. Y obviamente tiene un costo adicional, que son los 500 pesos de apertura, pero bueno, son 500 pesos una vez en toda la vida del plan y pues listo, la verdad es que no tiene mucha ciencia eso. De hecho, cualquier contrato de Allianz, cualquier Optimax te cobra 500 pesos de apertura y este es el Elite, que es un gran contrato, pero es un contrato de capital, no tiene nada que ver por acá. Y o el patrimonial, que ahí sí platicaremos después de los contratos de capital y ahí sí podré echarle todo al tema del patrimonial. Pero bueno, los portafolios que manejan aquí, puedes armarlos a tu medida. De hecho, fíjate, te voy a compartir para que tú puedas ver qué fondos de inversión son los que maneja aquí Allianz. Muy importante es que estos fondos de inversión son fondos espejos de BlackRock. Muy importante, ¿ok? De hecho, si ves, tenemos las alternativas Premier, que estas alternativas Premier o ETFs o fondos de inversión especializados, indexados, como quieras llamarle, son exclusivamente estos del patrimonial. Estos son los de el Elite. Bueno, un poquito acá, algunos de estos también son para el Plus, es decir, para el PPR de Alianza. Ahorita nada más voy a hablar del PPR, recuerden eso, ¿ok? Entonces, para tu PPR de Allianz, que se llama Optimax Plus, tienes estas opciones más uno que otro por acá, ¿ok? Entonces tienes un fondo en conservador pesos, que es CTTrack, o vaya, el fondo espejo de CTTrack. Tienes el moderado pesos, el portafolio que ya mezcla 70% CTTrack y 30% NAVTrack, y tienes el dinámico pesos, que es el fondo espejo del NAVTrack. El NAVTrack es el índice o el ETF de la Bolsa Mexicana de Valores. Lo mismo sucede con el tema en dólares. En dólares está el SHAI, que es pues prácticamente el fondo, el ETF que replica o que sigue a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que serían como los CETES de Estados Unidos, vamos a decirlo así. El moderado dólares, que mezcla el SHAI y el IBB.
el dinámico dólares es el IBB 100%, es decir, es el índice que replica, o es el fondo que replica al índice Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y pues prácticamente del mundo. Entonces, muy importante, si yo también tengo contrato en Allianz y actualmente yo lo tengo invertido en IBB 100%, es decir, dinámico dólares 100%. ¿Por qué? Porque en el muy largo plazo, la verdad es que eso sí es para mí, este sí lo estoy haciendo deducible de impuestos, este sí es mi PPR y pues la verdad es que lo voy a utilizar para cuando yo tenga 65 años y ni siquiera me meto a mi portal. ¿Por qué? Porque es un PPR. Entonces, como les comentaba, son fondos espejo de BlackRock. Ahora, a mí me gusta mucho este contrato y por eso se comentaba o se decía que es el mejor PPR de México, porque no tienes, si bien no es es un contrato para el retiro, no estás obligado a invertir hasta tus 65 años, o por lo menos los 10 años que Scandia tiene. De hecho, tienes liquidez a partir del mes 18 en adelante. El ahorro comprometido o el ahorro inicial obligado para Allianz son los 18 meses. El costo de cancelación en cualquier momento, en cualquier etapa del contrato, en cualquier etapa del plan, más o menos son los 18 meses. Entonces, si tú decides cancelar en cualquier momento, pues nada más tómalo en cuenta, son esos 18 meses aproximadamente y pues listo. La verdad es que está muy sencillo ese cálculo. Luego la gente se confunde muchísimo. Lo que me gusta es que tienes liquidez a partir del mes 19 en adelante. Y el tener liquidez, ¿qué significa? El tener liquidez significa que puedes dejar de aportar, puedes subir tus aportaciones, puedes bajar tus aportaciones o puedes sacar dinero. Nada más que recuerda que si sacas dinero, hay una retención del 25% de impuestos. No es de Allianz, no es de nosotros, es del gobierno. ¿Ok? Entonces, para que lo tengas presente, no se recomienda sacar de ningún PPR en caso de que realmente sea una emergencia. Mucho ojo, el ahorro comprometido de los 18 meses de Allianz no sale. Ese dinero es el fijo y no podemos sacar ningún peso de esos 18 meses. ¿Qué quiere decir? Que a partir del mes 19 en adelante, todo lo que sume esa cuenta o ese dinero, todo ese dinero sí puede salir. Por ejemplo, si tú tuvieras ya 5 años trabajando con Allianz y decides sacar el 100% del mes 19 en adelante, pues está perfecto, lo puedes hacer. Es decir, puedes sacar 3 años y medio para ser como exactos en esa matemática. Y acá lo padre es que tienes un bono por parte de Allianz, que es un bono que ellos te dan por iniciar el plan con Allianz y de muchas gracias por iniciar con nosotros este gran viaje, bla, bla. La verdad es que es un tema mercadológico. Yo ni siquiera lo menciono en mis asesorías, pero bueno, pues es un bono que te llega a dar Allianz y que lo ganas al 100% hasta que llegues a tus 25 años comprometidos, bueno, años de plan o pues, sí, tus 65 años como tal, ¿ok? O termines el contrato como tal. Ahora sí, sigue GBM. GBM es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque a pesar de que Scandia y Allianz, pues sí forman parte dentro de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, forman parte de la estructura de las aseguradoras, GBM ya pertenece a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y pertenece al ramo de las casas de bolsa. Entonces, aquí es muy distinto. Es un contrato, de entrada es un contrato bill de inversión. Punto. No hay más. Es simplemente un contrato de inversión que, mucho ojo, no tiene fideicomiso. Aquí es donde entra el primer pero, porque la realidad es que vamos a suponer, y los voy a platicar con el ejemplo, hace 2 años o un año, un senador o un ejecutivo de Morena, la verdad es que ni me acuerdo quién fue, comentó que quería poner a las Afores como administrador al gobierno. Entonces, eso regresaría o retrasaría, o sí, regresaríamos pues, finalmente varios pasos, y el gobierno manejando dinero en automático, y no es un tema del partido político, ni es un tema en contra del liderazgo actual de nuestro país, no. Historialmente hablando, y en cualquier país, el gobierno manejando dinero para el tema de las pensiones es muy malo, es muy mal administrador. Entonces, por eso actualmente existen las Afores. Sin embargo, a lo que quiero llegar con esto es que el gobierno en cualquier momento puede decidir cancelar PPRs o puede decidir cancelar esto, ¿no? El tema del ahorro para el retiro, etcétera, etcétera, lo pueden manejar ellos. Y el que tengas un fideicomiso
te protege tanto del gobierno como de pues cualquier otro tema legal que puedas llegar a tener, que vamos a hablar más adelante, cómo hacer la comparativa. Entonces, GBM no tiene un fideicomiso y Scandia y Allianz sí, por eso tiende a ser un poco más caro el costo administrativo. Porque si te das cuenta, el costo administrativo que tiene GBM es obviamente sobre el total del saldo, como Scandia, pero pues también depende del instrumento de inversión que tú tengas. Fíjate, varía desde el 0.25 y puede subir hasta el 1. Pero también hay fees de compra y fees de venta. O sea, si tú vendes o compras un instrumento de inversión a través de GBM, puede haber un fee ahí de compra o un fee de venta. Pero el costo, pues obviamente va variando. Pero si te das cuenta, aunque varíe todo lo más que se pueda, pues es más barato que Allianz. Sí. ¿Por qué? Porque pues evidentemente este contrato no tiene fideicomiso. Los portafolios los puedes armar a tu medida, pero vaya, la realidad es que son demasiadas opciones. GBM es una casa de bolsa en forma, por lo que realmente si tú no sabes crear portafolios de inversión, si tú no sabes crear una estrategia basada en fondos de inversión o basada en compra o basada no sé, en una estrategia de análisis técnico o análisis fundamental, pues quizá GBM se te pueda llegar a complicar, incluso puedas llegar a perder tu dinero. Nuevamente, regresamos al tema de que no es un fideicomiso y no tiene seguro de vida tampoco. Entonces, es por eso que también ese costo es mucho más bajo. Y algo muy importante que nosotros siempre, y a mí me gusta mucho como comentarlo, siempre es, pues no tienes una domiciliación. A diferencia de Scandia y Allianz, que por ejemplo son contratos que te toman el dinero mes a mes y no ocurre el famoso, ay, chin, se me pasó, ¿no? Aquí estás ahorrando porque estás ahorrando y punto. Y se te vuelve un hábito. En GBM, pues puedes caer en la tentación de que, ay, pues chance este mes no. Y el siguiente mes, no, pues chance tampoco. Y el siguiente mes, no, pues chance tampoco. Entonces, pues obviamente no tiene esas ventajas. Por eso GBM, pues casi nunca es ofrecido por parte de nosotros, porque si bien podemos armar un buen portafolio, la realidad es que se queda muy corto para habilitar el hábito del ahorro para nuestros clientes inversionistas. Entonces vamos a ver ahora sí los tres peleándose mutuamente. Y de rendimiento, ¿quién es el mejor? La realidad es que Alianza es bueno en rendimiento, es así, tiene buen rendimiento. El costo es un poco más alto, claro, que GBM, sí, pero tiene buen rendimiento porque maneja ETFs. Que son fondos espejo, pues al final de cuentas de BlackRock. GBM también tiene excelentes rendimientos, siempre y cuando sepas armar un buen portafolio, ¿eh? Si no sabes armar un buen portafolio, entonces ni te metas en GBM, mejor vete con los de siempre o con los sencillos, que por ejemplo Allianz, como ya te enseñé, pues tiene simplemente 3 o 4 sopas y ya, en GBM tienes 80 sopas, entonces pues imagínate, si no decides cómo ver una película de Netflix o qué película de Netflix ver el fin de semana y estamos hablando de Netflix, pues imagínate ahora qué fondos de inversión vas a comprar o qué instrumentos vas a comprar, ¿no? Complicado. Scandia, sí, no, la verdad es que Scandia no tiene tan buenos rendimientos como sí lo puede tener estas dos empresas. En cambio, seguro de vida, pues ahí sí la verdad es que Allianz y GBM te terminan debiendo porque obviamente Scandia sí te ofrece una suma asegurada. Mucho ojo, la suma asegurada que Scandia te ofrece no le compite a New York Life, ni MetLife, ni todas las Life habidas por haber. Si tú quieres una suma asegurada muy buena, es decir, que valga la pena pagar la póliza, pues entonces yo te recomiendo vete a GNP, vete a MetLife, vete a Mafre, yo qué sé. Pero Scandia simplemente te va a dar esa suma asegurada como algo adicional, como un valor agregado a su contrato. Fideicomiso, Allianz tiene, GBM no tiene y Scandia sí tiene. Como te comentaba, el tema del fideicomiso es muy importante para el cuidado de tu dinero y obviamente si estamos hablando de cuidado para tu dinero, pues estamos hablando de que pues esté protegido ante cualquier eventualidad legal o incluso que el gobierno pueda llegar a tomar. Domiciliación, bueno, pues las domiciliaciones, Allianz se puede domiciliar, GBM no se puede domiciliar y Scandia sí se puede domiciliar. Entonces te genera ese hábito del ahorro que pues claramente es bastante bueno para el tema de seguir ahorrando, de que te pongas en la mente de venga, vamos a seguir buscando ese patrimonio en el largo plazo. El costo administrativo en este caso de Allianz, pues sí, claro, es que es de dudoso porque depende mucho del el monto en el que estés invirtiendo y depende muchísimo también
pues del plazo. Recuerda, a mayor plazo, mayor rendimiento. Y como estamos hablando de que el costo es sobre el ahorro neto, pues entonces se va a ir, vamos a decir, vas a llegar a break-even o vas a llegar a punto de equilibrio. Más o menos estamos hablando de un contrato de 2,000 pesos mensuales aproximadamente hasta tu retiro, más o menos como el cuarto año, ya vas a estar por arriba de ese costo y vas a empezar a ganar puros rendimientos sobre eso. De GBM, pues obviamente el costo es mucho más alto, digo, mucho más bajo, perdónenme, y el costo administrativo, pues sí, de Scandia es mucho más alto, es el más alto de los tres, pero ya sabemos por qué, porque tienes una suma asegurada. La liquidez, Allianz, perfecto, si necesitas alguna dinero para sacar en caso de emergencias, con Allianz puedes contar, siempre y cuando recuerda esté por pases la barrera de los 18 meses. Con GBM también lo tienes al 100%, nada más que mucho ojo, con GBM tienes esa liquidez, sin embargo, esa liquidez depende también de los fondos de inversión en los que estás invirtiendo y en los instrumentos. Si inviertes en acciones, vas a tener que vender la acción, esperar a que se venda a un buen precio y entonces pues solicitar el retiro. Y pues son varios pasos. Tienes que encontrar a la persona al buen precio, no castigar tanto el precio para que puedas sacar ese dinero y pues poder liquidar. Si es un fondo de inversión, bueno, pues es mucho más fácil, pero por ejemplo GBMF3 liquida cada miércoles, entonces solamente los miércoles puedes sacar dinero. Vaya, toda esa maniobra. Y en Allianz, por ejemplo, si requieres algún retiro, simplemente das un correo y pues te dan el dinero y ellos se encargan. Es la magia de trabajar con este tipo de empresas. Y Scandia, pues no, Scandia no tiene liquidez, al menos que estés ahorrando en su ahorro adicional o en su canasta adicional. Recuerda que Scandia tiene una canasta adicional aparte de la comprometida, que eso sí, Allianz no tiene. Y GBM, bueno, pues GBM la puedes tú crear de cierta manera, ¿no? Y la seguridad, créeme que las tres están reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por el PA, por la CONDUCEF y todas las de la ley, todas las prestaciones de la ley que necesita tener una empresa debidamente regulada en México, pues la tienen las tres. Entonces de eso ni te preocupes, que ni siquiera sea preocupación para escoger una empresa. O sea, que esa, quítatela. La verdad es que las tres están bien reguladas y no debería de tener ningún problema. Allianz tiene añísimos trabajando en el tema de seguros. Por ahí se dice que Allianz pagó las sumas aseguradas de la gente que murió en el Titanic, también de la gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Actualmente Allianz tiene un acumulado, un asset under management, es decir, el dinero que están administrando, estamos hablando de billones de dólares, o sea, es mucha lana. Realmente Alianza es una empresa muy, muy grande en el mundo y tengo entendido que es la tercera administradora de dinero más grande del mundo. Entonces, pues vaya, es una empresa muy, muy sólida. GBM pues tiene 35 años en el mercado aquí en México, es de las primeras casas de bolsa y es el pionero de inversiones. Entonces, pues, ¿qué te puedes esperar de una casa de bolsa tan profesional y tan bien hecha como GBM? Orgullo mexicano 100%. Y Scandia, pues tienen el 50, desde 1950 aquí en México. Scandia, pues obviamente nace, me parece que fue en Finlandia o en Suecia, ya no me acuerdo, creo que fue en Suecia, ahorita que me estoy acordando, y nació en los 1800. Se fusiona con Old Mutual. Old Mutual es una empresa de Sudáfrica. Se compran entre ellas, se fusionan, no sé cómo estuvo la historia, y bueno, llegan a México, eso estamos hablando de los 1800, llegan aquí a México en 1950 y como aseguradora, y pues bueno, se mantienen así hasta 1990, que es ya cuando cambian el giro de aseguradora y se convierten únicamente, o bueno, mantienen el tema de aseguradora, pero ya se convierte en una operadora de fondos y ya tienen cajas de ahorro, fondos de ahorro, planes de pensiones privados para las empresas, etcétera. Entonces, la verdad es que son tres empresas bastante grandes, que no sea una preocupación para ti eso. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la mejor para mí? Ya me platicaste de las tres. Pues la realidad es más bien, ¿tú qué estás buscando? ¿Qué quieres tú? Si tú estás buscando un PPR, perfecto, ya es el paso número uno y el más importante. Pero la pregunta, yo creo que más importante es, ok, si quieres un PPR, ya lo vas a tener. La segunda pregunta es, ¿cuánto quieres invertir? Yo creo que ese es que es el presupuesto de inversión, el que está aquí abajo. ¿Cuánto quieres invertir en ello? Y la tercera es, bueno, tu objetivo de inversión es claramente el retiro, pero la tercera,
¿Qué estás buscando más? ¿Rendimiento o seguridad para tus beneficiarios, para tus dependientes económicos? ¿Qué quieres? O a lo mejor quieres un poco de las dos, o sabes que te quieres ir por netamente el rendimiento, o eres don chingón manejando portafolios de inversión y a lo mejor pues, dices, no, pues yo voy a mover mi propio PPR en GBM y hasta tienes una gran voluntad eh, para ahorrar, entonces pues tú sabes hacer todos esos temas y mandas dinero a tu cuenta de GBM todos los meses, bla, 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 bla. O sea, ese es el tema. ¿Qué es lo que tú quieres? Si respondes esto, esas tres cosas, entonces vas a saber escoger la mejor empresa para ti. Y no me queda más que despedirme pasándote este código QR. Si tú quieres una asesoría conmigo, quieres una asesoría con alguno de nuestros asesores, mándanos a este código QR un horario donde nos podamos sentar y podamos escoger juntos la mejor empresa para ti, para crear el mejor PPR pues para ti, con base a tus objetivos, con base a tu presupuesto y con base a lo que estés buscando, ¿vale? Te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a los que se conectaron esta noche. Yo soy Manuel, asesor financiero y fundador de Lungo, y nos estamos viendo ahí en YouTube, nos estamos viendo en Instagram, en LinkedIn también, búsquenos, estamos como Lungo MX en LinkedIn y yo, Manuel Maroño. Un abrazo, cuídense mucho y seguimos en contacto.